En el año 1519 parte desde España una expedición rumbo a las Islas Molucas, es decir, a las Islas de las Especias, un archipiélago del sudeste asiático. Para llegar a estas islas, la única ruta conocida era la que pasaba por el Cabo de Buena Esperanza, un territorio que, de acuerdo al Tratado de Tordesillas, firmado entre España y Portugal, pertenecía a los portugueses. Los españoles también pretendían llegar al archipiélago, y para hacerlo no tenían que pasar por ningún territorio portugués. Por este motivo, Fernando de Magallanes, un explorador portugués al servicio de España, decide encontrar una ruta hacia las Molucas, pero navegando hacia el oeste. Obviamente, siendo 1519, para este momento los españoles ya llevaban 30 años conociendo la existencia de América, por lo que el desafío era encontrar un paso que uniese el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Magallanes encuentra efectivamente un paso, un estrecho que divide la Patagonia de Tierra del Fuego, que hasta hoy en día lleva su nombre, y lo cruza hacia fines de noviembre de 1520. Y después pone el rumbo oeste, llegando finalmente a principios de 1521 al sudeste asiático. En esta región, Magallanes va a encontrar un sinnúmero de islas, muchas muy densamente pobladas y todas gobernadas por pequeños reyes locales. Y con el fin de impresionar a varios de estos reyes locales, se va a lanzar al ataque contra una de estas islas, encontrando su propia muerte. La misión del portugués de establecer una ruta que llegara a las Molucas sin pasar por territorio portugués parecía quedar trunca. Sin embargo, los expedicionarios van a elegir nuevos líderes con el fin de llegar al archipiélago de las Especias y volver a España, y en el camino, prácticamente de casualidad, van a terminar completando la primera vuelta al mundo. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. Después de la muerte de Magallanes, los expedicionarios ibéricos eligen como nuevo capitán general de la expedición a Duarte Barbosa, otro portugués, que prácticamente de manera inmediata va a encontrar su propia muerte al caer en la trampa del monarca de Cebú, quien hasta este momento, hasta la muerte de Magallanes, había sido un aliado de los ibéricos. Humabón, el monarca de Cebú, justo después de la derrota ibérica en la que muere Magallanes, invita a los españoles a un banquete, al cual Barbosa decide asistir para no quedar como un cobarde. En este banquete los españoles son atacados y muchos, entre ellos el capitán general, mueren. Los expedicionarios agarran todas sus cosas, ni se preocupan por juntar provisiones y deciden irse de Cebú, eligiendo en el camino a João López Carvalho como nuevo capitán general. En esta nueva repartición de cargos, asciende como maestre de la nao Victoria Juan Sebastián Elcano, un a priori protagonista indirecto del capítulo de esta semana. Ahora bien, en toda la segunda parte de la expedición de Magallanes, los ibéricos contaban con 3 buques: la nao Trinidad, la nao Victoria y la nao Concepción. Estos barcos requerían cada uno una gran cantidad de hombres para ser navegados correctamente, y el tema es que después de la masacre en el banquete de Cebú, los ibéricos ya no eran tantos, eran apenas más de 100, y por este motivo deciden continuar su viaje no con 3, sino con 2 buques, quemando la nao Concepción y siguiendo a bordo de la Trinidad y la Victoria. En esta nueva parte de la expedición, ahora con Carvalho a la cabeza, los expedicionarios van a continuar su exploración del sudeste asiático, visitando varias islas, entre ellas la isla de Borneo, donde muy famosamente varios expedicionarios ibéricos, entre los que se encontraba Elcano, se van a entrevistar con el Rajá de Brunei, conociendo de primera mano la gran opulencia de los monarcas del sudeste asiático. En Brunei, los españoles reciben por medio del Rajá la información de que para llegar a las Molucas se necesitaban guías, y a su vez se enteran de que para encontrar guías tenían que navegar a la isla de Mindanao, parte del archipiélago de las Filipinas, de donde acababan de partir. Después de tantas penurias, por fin parecía que los españoles iban a poder llegar al esquivo archipiélago de las Molucas, así que no pierden tiempo y ponen rumbo a Mindanao. En el camino destituyen a Carvalho como capitán general, ya que parecía que el portugués no tenía el mejor comportamiento.
y eligen en su lugar a otro portugués, de apellido Espinosa, que ejercía hasta el momento como capitán de la nao Victoria. Los ibéricos deciden que Espinosa debía ejercer su mando desde la nao Trinidad, lo que resulta en el ascenso de Elcano como capitán de la nao Victoria. Un hecho que, si bien los españoles todavía no lo sabían, va a tener un gran significado para la historia. Hacia finales de octubre de 1521, los españoles llegan a la isla de Mindanao. En el camino, la expedición de Magallanes, ahora liderada por Espinosa, se había transformado en una especie de aventura pirata, donde los españoles atacan juncos chinos y también capturan al gobernador de una de las islas de las actuales Filipinas. Todo este accionar pirata permite a los españoles conseguir una gran cantidad de mercancías orientales que van a utilizar para comerciar en los puertos que visitan. Los españoles entonces se dedican a intercambiar productos, consiguiendo en Mindanao una buena cantidad de canela y llamando la atención de esta manera de piratas locales. De hecho, los españoles reciben el ataque de un barco local, produciéndose un combate. Los liderados por Espinosa consiguen la victoria y también consiguen capturar a varios de estos piratas locales y los transforman en guías con el fin de llegar a su tan ansiado destino. Increíblemente, la guía que reciben de estos prisioneros es correcta y si bien los hacen pasar cerca de una isla en la cual aprovechan para fugarse, eventualmente los españoles terminan efectivamente llegando al archipiélago de las Molucas a finales de octubre de 1821, es decir, más de 2 años después de su partida desde España. Espinosa decide desembarcar en la isla de Tidore, donde los españoles reciben una cálida bienvenida por parte del gobernante de la isla, llamado Al-Mansur. Es muy probable que Al-Mansur estuviese muy al tanto del beneficio que traía comerciar con los europeos, ya que, recordemos, los portugueses ya habían estado comerciando por el archipiélago de las especias. Y por este motivo el gobernante de Tidore, cuando los españoles le informan que habían viajado hasta ahí para conseguir las famosas especias, hace todo lo que estaba a su alcance para conseguir la mayor cantidad de clavo de olor que le fuese posible. De esta manera, los españoles se quedan muy contentos con los resultados conseguidos. Ahora bien, muy rápidamente se empieza a correr la voz de la llegada de estos nuevos europeos al archipiélago de las especias y empiezan a viajar hacia la pequeña isla de Tidore muchos dignatarios de islas cercanas que buscaban también hacer tratos con los españoles. Entre tantos dignatarios llegan también portugueses, específicamente la familia de aquel portugués llamado Serrao, con quien Magallanes había hecho la exploración del sudeste asiático y que había muerto unos meses atrás, y también otro portugués, apellidado Lorosa. Lorosa deseaba entrar al servicio de Carlos I de España, y tal vez con este fin informa a los españoles que los cálculos de Magallanes habían estado en lo correcto y que efectivamente las Islas Molucas pertenecían por derecho, según el Tratado de Tordesillas, a España. Lorosa decía que los portugueses habían descubierto las Molucas hacía 10 años y que habían mantenido esta información en secreto con el fin de poder sacarle todo el provecho posible. Esta información ya era suficiente para que los españoles aceptaran a Lorosa entre sus filas. Sin embargo, el portugués da una información extra. Además de haber mantenido en secreto el descubrimiento de las Molucas, el monarca portugués Manuel I, enterándose de cuál era el destino de la expedición de Magallanes, había decidido enviar una gran cantidad de buques de guerra con el fin de interceptar a los buques españoles en el momento específico en el que entraran en territorio que los portugueses reclamaban como suyo. Entre todos los buques que el monarca portugués había despachado, había una flotilla de 6 barcos que se había destinado específicamente al sudeste asiático y se encontraban demasiado cerca de donde estaba la expedición española. Los españoles entonces deciden que es momento de simplemente volver a casa y con este fin empiezan a preparar la vuelta. Para el 18 de diciembre de 1521, los preparativos estaban listos. Los españoles se habían hecho con una gran cantidad de suministros, de provisiones, y de hecho tenían tanto clavo de olor para llevar de vuelta a España que habían tenido que construir un depósito con el fin de dejar un poco guardado para poder abastecerse correctamente. Cuando la nao Trinidad y la nao Victoria zarpan, los españoles se dan cuenta de manera inmediata que la Trinidad estaba demasiado dañada como para emprender el viaje de regreso,
había que efectuar reparaciones y esto iba a demorar varios días. Sabiendo que no tenían demasiado tiempo y que los portugueses estaban realmente muy cerca, los españoles toman la decisión de que la nao Victoria continúe el viaje sola y que la Trinidad, por su parte, zarpe ni bien esté lista. Ahora es donde inicia la última parte de la expedición española, ahora dirigida por el capitán de la nao Victoria, Juan Sebastián Elcano, lo que transforma a esta parte del trayecto en el único dirigido por un español. Ahora bien, Elcano tenía muy en claro que los portugueses iban a estar esperando a los españoles en ciertos puntos estratégicos, posiblemente el estrecho de Malaca, ciertos pasos obligados en el Océano Índico y seguramente en el Cabo de Buena Esperanza. Por este motivo y con el fin de minimizar los riesgos lo más posible, Elcano decide partir desde Tidore y navegar rumbo sur, con el fin de evitar las rutas marítimas conocidas. De esta manera los españoles llegan muy cerca de la costa australiana y después viran hacia el oeste con el fin de cruzar el Océano Índico. Por una buena parte del trayecto, la navegación de vuelta a España se hace de manera efectiva y rápida, sin ningún problema. En la inmensidad del mar, sin tocar puerto, los españoles tienen que guiarse por sus propios cálculos, los cuales a veces podían estar equivocados. Para mediados de mayo de 1522, los españoles calculaban que ya tendrían que haber entrado en el Océano Atlántico, ya tendrían que haber pasado el Cabo de Buena Esperanza, y entonces ponen rumbo noroeste, pero habían calculado mal, y terminan llegando a las costas de la actual Sudáfrica, un territorio que quedaba en el medio de la ruta del Cabo utilizada por los portugueses. Esto era un gran problema. Todo el Océano Índico y también las costas de África quedaban técnicamente dentro del territorio portugués, según el Tratado de Tordesillas. Y recordemos que Carlos I de España había prometido a Manuel I de Portugal que la expedición de Magallanes no iba a pasar bajo ningún concepto por territorio portugués. Por este motivo la vuelta a España había sido tan sigilosa. Pero ahora de repente los españoles se habían topado con costas reclamadas por los portugueses. Por este motivo les agarra el apuro e intentan cruzar el Cabo de Buena Esperanza lo más rápido posible. El problema es que entre el 17 y el 19 de mayo se desata en el cabo un temporal que impide a los españoles avanzar. Esto prometía ser un problema. Si cuando se disipara la tormenta los españoles seguían frente al Cabo de Buena Esperanza, era muy probable que se encontraran con buques portugueses. La tormenta se extiende y recién se disipa el 21 de mayo. Y para sorpresa de los españoles, por fin ya se encontraban en aguas del Atlántico. Parecía que por fin lo peor ya había pasado. Ya un poco más relajado, Elcano decide frenar en la bahía de Saldaña, al noroeste del Cabo de Buena Esperanza, donde, para su suerte, se encuentra con un buque portugués, capitaneado por un tal Quaresma. De repente los españoles volvían a estar nerviosos. Si los portugueses se enteraban de dónde estaban, seguramente los iban a apresar. Pero para suerte de Elcano, Quaresma no hace ninguna pregunta y ambos buques continúan su trayecto. Una vez más, parecía que los españoles se habían salvado y una vez más, parecía que lo peor ya había pasado. A partir de este momento, aprovechando las corrientes marítimas, la velocidad del viaje se acelera y para inicios de junio, los españoles ya se encontraban en las costas de Guinea. Faltaba relativamente poco para llegar a España, pero el problema es que los suministros que tenían se estaban agotando. De hecho, varios tripulantes de la nao Victoria habían muerto de hambre. El problema era que si frenaban, corrían el riesgo de que llegaran los portugueses y los capturaran. Y entonces Elcano decide realizar una votación para decidir qué hacer: continuar el trayecto y arriesgarse a morir, o desembarcar en Cabo Verde con el fin de intentar conseguir suministros. La tripulación de la nao Victoria vota la segunda opción y entonces el buque ancla en Cabo Verde. Ahora bien, los españoles no podían decir que acababan de llegar del sudeste asiático porque entonces los habitantes de Cabo Verde iban a saber que ellos eran exactamente los españoles que los portugueses querían capturar. Por ese motivo, los tripulantes de la nao Victoria se ponen de acuerdo. La historia era simple: ellos no venían del sudeste asiático y bajo ningún concepto sabían lo que eran las Islas Molucas, sino que venían de América, un territorio al cual estaban yendo y viniendo una enorme cantidad de españoles, por lo cual era una historia perfectamente verosímil. Esta idea funciona a la perfección.
Los habitantes de Cabo Verde aceptan que, lógicamente, los tripulantes de la Nao Victoria eran españoles que provenían de América y entonces comercian con ellos de muy buen grado y le dan todos los suministros que necesitaban. Y una vez más, parecía que lo peor de la expedición ya había pasado. El problema llega cuando algunos tripulantes de la Nao Victoria, con el fin de intentar conseguir algún que otro producto, alguna mercancía y también algún esclavo, deciden intentar intercambiar clavo de olor, probablemente la única mercancía que ellos llevaban, que simplemente tenían que dejar en secreto. Y cuando los portugueses de Cabo Verde ven el clavo de olor, instantáneamente saben que ellos son los españoles que el reino de Portugal está buscando. Y entonces los detienen. Elcano, junto a una buena parte de la tripulación que le quedaba, se encontraban en la Nao Victoria. No habían frenado en puerto, sabiendo que en cualquier momento podían ser descubiertos. Cuando aquellos que habían bajado a tierra para intentar comerciar no volvían, Elcano se da cuenta de que algo malo evidentemente había pasado. Esto va a ser inmediatamente confirmado cuando se acerca hasta la Nao Victoria un buque portugués que exigía que se entregaran a las autoridades portuguesas. Elcano entonces tiene que tomar una decisión. Puede entregarse y perder toda su mercadería o puede seguir viaje. Y elige la segunda opción. La Nao Victoria escapa con el fin de terminar su tan largo trayecto. El 6 de septiembre de 1522, la Nao Victoria entra al puerto de Sanlúcar de Barrameda, culminando de esta manera la primera circunnavegación de la historia de la humanidad. Y de todos los tripulantes que habían partido 3 años antes, solo vuelven 18, más 3 nativos que habían sido capturados en el camino. Elcano se va a terminar entrevistando con Carlos I de España y le va a informar que los cálculos de Magallanes eran correctos. Las Molucas pertenecían por derecho a España. Y de esta manera, el monarca ibérico empieza a ver con buenos ojos la conquista de territorios en el este de Asia. Pero eso es historia para otro capítulo. Hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban. Subo capítulos nuevos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscritos, pero tienen ganas de ayudar al podcast, pueden hacerlo transformándose en miembros del canal en YouTube o si no, transformándose en Patreons. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.